Ok, buenos días, Hanukkah Sameach primeramente. Estamos en el quinto día de Hanukkah, que es un día muy, muy especial. Siempre recordamos que el quinto día es la noche que pasamos, o sea, la Hanukkah tiene 8 velas, más el Shamash obviamente, pero son 8 velas. El Shamash es como que un agregado a la Hanukkah. Y vemos que la quinta noche es la primera vez que tenemos más velas que oscuridad. O sea, siempre estamos como que en creciendo, creciendo, creciendo. La cuarta noche está miti miti y hoy estamos desde anoche con más vela que luz y obviamente eso es lo que deseamos en nuestras vidas, que siempre tengamos más velas que luz, especialmente cuando entendemos lo que representa la vela. Creo que es muy importante entender qué es lo que representa esa vela de Hanukkah. Entonces hay muchas explicaciones y mucho de lo que podemos hablar. Y Shlomo Amelech dice una frase, es el más sabio de todos los hombres de la humanidad, dice una frase que es en la que, o sea, es una frase que suena como que no hay que ser muy inteligente para decir esa frase. Y en su frase básicamente dice que la luz, que la sabiduría es mejor que la no sabiduría y la luz es mejor que la oscuridad. Y really, no hay que ser un gran sabio para saber que la sabiduría y la luz son preferibles ante lo contrario. Pero una de las explicaciones de esta frase que él dice es entender que él no está comparando luz con oscuridad, sino que la forma como está escrito es entender que la luz que viene de la oscuridad o que viene después de la oscuridad es más preciada que una luz que nunca vio oscuridad. Cuando uno crece a partir de la oscuridad y encuentra la luz tiene mucho más valor que si nunca estuvo en esa oscuridad. Lo mismo con la sabiduría. Cuando a ti te enseñan algo de toda la vida, tú no le tienes el aprecio a cuando descubres algo después de no haberlo sabido por mucho tiempo. Y eso se ve en muchos niveles. Por ejemplo, hay ciertas cosas en la medicina, unas vacunas que uno tiene hoy en día que uno ni los piensa, como medicamentos que uno, bueno, tienes esto y ya sabes que te tomas esto. Y que quizás nuestros antepasados podían sufrir o morir por la falta de ese conocimiento que nosotros hoy en día cualquiera se lo sabe, sin ser médico. Pero imagínate vivir en la generación donde ese descubrimiento ocurrió. Es como que, wow, nosotros no lo apreciamos porque no pasamos por esa oscuridad. Yo siempre tengo esta conversación con mi hija del hecho de que cuando estudio con ella muchas veces conceptos jasídicos, ella corre por adelante, ya sabe lo que va a decir el Rebe, qué explicación le va a dar. Y es un poquito, claro, es la inmadurez de no realmente abrirte a escuchar, que te penetre y volverlo parte de ti, pero también es porque uno hoy en día ya sabe muchas cosas. Mi papá siempre me lo dice, yo trato de estudiar con mis chiquitos Tania de memoria. Y entonces el otro día agarré y le dije a mi papá para su cumpleaños, le dije, ven, vamos a que mis chiquitos dos te cante un poquito de Tania de memoria. Y él me dice, Hani, cuando yo tenía la edad de dos, no, o sea, a mis padres no se les hubiera ocurrido ponernos a hacer eso. O sea, hay cosas generacionales que se vuelven como que algo normal para una generación que la generación anterior quizás no lo tenía. Y yo creo que es muy importante entender que Hanukkah es precisamente la fiesta de entender que nosotros tenemos una luz que no la sabemos apreciar y que tenemos que llevarla a la oscuridad. Y la oscuridad se traduce de muchas maneras, pero generalmente se traduce en Hanukkah de dos maneras específicas. La oscuridad de la noche, porque se enciende la Hanukkah cuando empieza a oscurecer, y la oscuridad de afuera,
asumiendo que nuestro hogar es un hogar de luz, el afuera, el exterior, representa la oscuridad. Pero todos tenemos que tener mucha honestidad y saber que dentro de nuestras vidas internas tenemos nuestros momentos de claridad y oscuridad, incluso dentro de mi hogar y dentro de mí misma. Entonces, ¿cómo es que enfrentamos eso? Lo enfrentamos dándole la importancia a nuestro nefesh. Cuando tú le das la importancia a tu nefesh, a tu neshama, a tu parte espiritual, entonces te conectas con esa luz que está dentro de ti. Y eso lo vemos en la palabra nefesh. La palabra nefesh está compuesta por 3 letras, nun, pei, shin. Y muchos jajamim describen este nefesh muy asociado con Hanukkah y dicen que nun, pei, nefesh se refieren a ner, petil y shemesh. Shemesh no, shemen, perdón. El ner es la vela, el petil es la mecha y el shemen es el aceite. Entonces tenemos el aceite, la mecha y la llama. Y ese es el nefesh de cada judío. Es nuestra neshama, es lo que cargamos adentro. Ese aceite, esa mecha y esta llama que está lista para llevar luz a la calle. Hay una alajá interesante en la Gemara, bueno, no sé si es alajá, pero Rav Huna dice que ptilot she'en madlikim bahem beshabbat, que las mechas, el tipo de aceite que no son permisibles para Shabbat, porque tienen que tener cierta calidad, por decirlo de alguna manera, en Hanukkah sí se pueden usar. En Hanukkah no hay un mínimo indispensable en la calidad de lo que vas a usar para encender. ¿Por qué? Porque en Shabbat estamos prendiendo luz interna, luz de adentro, la luz que queremos que sea en su mayor exponente. En Hanukkah estamos sacando la luz inclusive de la peor calidad, inclusive de la oscuridad, inclusive de los momentos de los que no estamos orgullosos. Eso es Hanukkah. Y hay algo muy interesante. En la parashá de la semana pasada, que es todo el cuento, la parashá de la semana pasada, esta, la próxima, es como toda la continuación del cuento de Yosef. ¿Verdad? La semana pasada tenemos que Yosef fue vendido a Egipto y todo su cuento, cómo pasa con la esposa de Potifar, en el encarcelamiento. Esta semana Miketz, el encuentro con sus hermanos y se cierra la semana que viene cuando vuelve Jacob a encontrarse con Yosef. Una de las cosas que nuestros jajamim nos dicen es que en la Torá dice sobre el día que entró Yosef a la casa de Potifar para caer en la tentación que le había puesto por tanto tiempo la esposa de Potifar, ella es Potifar. Tanto tiempo que lo había seducido y tantas cosas que hacía y se le cambiaba de ropa y se maquillaba y se peinaba y hacía de todo para seducirlo. Y él por fin un día dice que iba a caer. ¿Cómo dice la Torá? Dice, Vayehi que Hayom Hazeh. Y fue como en ese día. Esa no es una manera que la Torá nunca habla. Siempre dice Vayehi Bayom Hazeh, en ese día. ¿Qué significa como en ese día? Y hay muchas explicaciones. Entre ellas es que el Yom, el día, era Keha, era Haf Hei, era el 25, era un día 25. Nuestros jamim nos dicen qué día era. Era el día que los egipcios, el imperio, el mundo, estaba celebrando su fiesta, la fiesta de ellos, que Yosef obviamente no la iba a celebrar, porque Yosef es Ben Jacob y él no iba a celebrar la fiesta de los demás.
No existe que un judío celebre la fiesta de otros. Y más cuando entendemos qué son esas fiestas, ¿no? Joseph no iba a celebrar esa fiesta, pero era el 25. ¿El 25 de qué? Obviamente, si dice 25 y no explica de qué mes, entonces tiene que ser un 25 conocido, un 25 que nosotros todos reconocemos. Y en la Torá, en el judaísmo, la única otra fiesta que es 25 es Hanukkah, que es el 25 de Kislev. Entonces nuestros jajamim nos dicen, una de las opiniones muy interesantes es que era un 25 de Kislev, el día que Yosef entra a casa de Eshet Potifar y casi cae, porque entró con esa intención. Pero todos sabemos que qué ocurrió. En el último segundo, vio la imagen de Jacob. Vio la imagen de Jacob y se fue corriendo. Dejó su túnica, lo que tenía puesto, en manos de ella y salió corriendo. Y bueno, todas las consecuencias que vinieron después. Es interesante que si tú ves el Al-Nisim que decimos en estos 8 días de Hanukkah, utiliza la misma palabra. Dice Ufurkan que Hayom Hazeh. Fíjense, el mismo que Hayom, que nunca sale en toda la Torá, que sale en Yosef, sale en Al-Nisim, porque están directamente conectados. Pero obviamente la conexión no es una conexión nada más de casualidad de que es el mismo día. Obviamente aquí hay un mensaje mucho, mucho más profundo. La época de Hanukkah, la época de los Hashmonaim, la época de los Maccabim, hay muchos Jajamim que nos dicen que era una época muy, muy oscura en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la identidad judía estaba bien oscura. Había muchísima asimilación. Estábamos en un lugar donde imagínense que los Kohanim eran mitiavnim. No se habla mucho de la historia de Hanukkah. No hay un Masejet Hanukkah. Hay una Megilat Esther, pero no hay un Masejet Hanukkah. Sí, en una partecita de la Mishnah, entonces pregunta Mae Hanukkah y responde, pero no tiene su propia historia. ¿Por qué? Porque no es una etapa bonita de nuestro pueblo. Nuestro reto más grande en Hanukkah, en esa época, Vayamim Haem, no eran los griegos como siempre pensamos. No eran los griegos. Eran los judíos que se llaman Mityavnim. Los griegos, como todos sabemos, querían eliminar nuestra conexión con Hashem. Querían eliminar lo que nosotros llamamos Kedushá, santidad. Esa conexión que trasciende la lógica. Por eso la importancia que Hanukkah 8 días, porque 7 es el número que representa naturaleza y lógica. 8 es el día que representa que nosotros tenemos una conexión con Hashem que va más allá de la naturaleza y la lógica. Por eso la intencionalidad de ellos de entrar en el Mishkan y agarrar todos esos aceites y ¿qué hacer con ellos? Romperles los sellos, impurificarlos. Ese era el propósito de ellos. Y eso es grave. Pero en la historia de Israel nosotros hemos tenido 2 tipos de ataques. El ataque de Esav y el ataque de Ají. Como Jacob dice, Atzileni na miyad Esav Ají. Sálvame Dios de la mano de Esav, mi hermano. A veces el ataque viene de Esav, de nuestro enemigo, que está claro, un Hamás. No hay preguntas. Es nuestro enemigo y tenemos mucha claridad en lo que tenemos que hacer. Pero a veces viene de Ají, viene de mi hermano,
Y ahí es mucho, mucho más difícil. Y eso lo vemos desde Moshe Rabbeinu. Bueno, desde Jacob, acabo de decir que Jacob dice Sabají. Pero ¿qué pasa Moshe Rabbeinu? El primer día que sale Moshe, dice Vaigdal Moshe, y creció Moshe y salió, y vio el sufrimiento de sus hermanos. ¿Y qué vio el primer día? ¿Qué es lo primero que la Torá nos dice que ve? Un mitzri pegándole a un yehudí. Un egipcio pegándole a un yehudí. Todos sabemos el cuento que viene detrás de eso, no me voy a meter en él. ¿Qué hace Moshe? Vayar, Kobako, y miró para aquí y para allá, vio que no había nadie, y no había nadie no significa que no había nadie, porque sí había gente, tanto que había gente que lo acusaron a donde paró. Rashi explica que miró que en el futuro no había ningún descendiente positivo de esta persona, y lo mató. Moshe no titubeó, vio a la persona, vio lo que estaba ocurriendo, un ataque de afuera, un mitzri pegándole a un yehudí, ve que no hay nada bueno de él, chao, lo mata y lo esconde y lo entierra en la arena. Interesante, la palabra que utiliza la Torá, vayar, miró, ko, vacó, 25 y 25, jafei, jafei. Pero al día siguiente, sale Moshe otra vez y vuelve a ver a una persona pegando a otra, pero esta vez no es un mitzri a un judío, es un judío a un judío. Y ahí que dice, Vairá Moshe, y Moshe temió, ajeno dadabar, y entendió por qué Bnei Israel está en exilio, porque cuando el ataque viene de adentro, es mucho más difícil lidiar con él, porque es tu hermano. Y le dice, ¿Lama qué? ¿Por qué pegas? ¿Qué es eso? Es tu hermano. Al mitzri no le pregunta, al mitzri lo mata. Pero ¿por qué le pegas a tu hermano? Y esa fue la historia de Hanukkah. En la historia de Hanukkah, el problema nuestro no era que los Yevanim no nos dejaban cumplir la Torá. Con eso sabemos cómo lidiar, esa es toda nuestra historia. El reto era que los hermanos judíos estaban con la misma perspectiva que los Yevanim, y por eso se llaman Mitiavnim. Los hermanos judíos eran los que nos decían no al Shabbat, no a la Kedushá, no a la relación con Hashem, no a la relación que trasciende lógica. Eran nuestros hermanos. Y ahí fue el problema de Hanukkah. Esa es la peor oscuridad. La oscuridad que no está afuera, sino que está dentro. Y esa es la oscuridad que tuvieron que luchar los Hashmonaim. ¿Cómo la lucharon? Sabemos que los Yevanim, una de las cosas que nos exigieron, siempre en el colegio nos enseñaban que los Yevanim dijeron no al Brit Milá, no al Rosh Hodesh, no al Shabbat. Y cuando uno va estudiando un poquito más y más, se va dando cuenta que querían eliminar nuestra relación con Hashem. Pero una de las cosas que no nos enseñan en el colegio generalmente es lo que sí nos exigieron los Yevanim, una exigencia que había algo que había que hacer y que era que si toda persona que tenía un toro y vivíamos como agricultores, que usábamos los toros como medio de transporte para arar la tierra, o sea, todo el mundo tenía toros, casi todo el mundo tenía toros. ¿Qué teníamos que hacer con nuestros toros? Teníamos que inscribirle, era una exigencia griega, un mandato, un decreto, escribirle al cuerno del toro, había que escribirle en Lanu Helek. No tenemos una parte, o sea, con Hashem. Teníamos que negar nuestra relación con Hashem. Esa era la exigencia. ¿Por qué un toro? ¿Por qué había que inscribirlo? ¿Qué está pasando aquí? Entonces hay que entender qué es un toro. Y el toro en el judaísmo tiene dos orígenes. Primeramente, Jacob, cuando le da la bendición a Yosef, le dice que él es como un toro.
Entonces vemos que Yosef tiene una relación con el toro. Pero nosotros tenemos en nuestra historia un toro muy importante que nos afectó de una manera muy fuerte y que nos sigue afectando hasta el día de hoy. ¿Cuál toro? No es un toro, es un torito, un becerrito. Pero tenemos el famoso Egel Hazahav, el famoso becerro de oro. Ahora, si entendemos el cuento del becerro de oro, el cuento del becerro de oro también nos lo contaron en preescolar y a veces uno se queda con las ideas de lo que ocurrió en ese momento, pero hay que hacer un análisis un poquito mejor del cuento. Y lo voy a hacer en muy, muy corto y muy, muy resumido. Pero cuando Bnei Israel, si uno se mira en las palabras del Pasuk, se acercan a Aarón a decirle que quieren crear, que quieren hacer algo, porque Moshe no baja, dicen, Moshe no está bajando, entonces necesitamos un reemplazo a Moshe. Y estaban histéricos porque Moshe no bajaba. No sabían que llevaban mal la cuenta porque la cuenta era de días completos. El primer día que Moshe subió no contaba como un día y ellos sí lo habían contado como un día. Pero nosotros sabemos que en el judaísmo los días empiezan desde la noche anterior. Entonces Moshe había subido en la mañana, pero no contaba como el primer día porque no tenía el día completo. Es como, por ejemplo, en las halajot, en la que, no sé si hablamos de esto o en otro momento, pero lo voy a decir súper rápido, en las halajot de días completos y días incompletos. Creo que lo mencioné hace poco, pero lo voy a volver a mencionar. En las leyes de mikve, tú tienes que tener días completos. Tus Shiva Nekiim tienen que ser, tus 7 días tienen que ser absolutamente completos. Haces tu primera efectara antes que anochezca y vas a la mikve 7 días después que anochece. Mientras que, por ejemplo, cuando uno se sienta Shiva, el primer día puede ser incompleto, el último día puede ser incompleto. Con que te sientes 1 hora el primer día, media hora el primer día, media hora el último día, ya tienes tu Shiva completa. Entonces los judíos contaron mal los 40 días que Moshe dijo que iba a subir. Y le dijeron a Aarón, Moshe no baja, necesitamos otra cosa en vez de Moshe. No estaban pidiendo un reemplazo a Hashem, estaban pidiendo un reemplazo a Moshe. El cuento termina que el Erev Rav, que eran los egipcios, que habían salido porque querían unirse a Israel cuando vieron que ellos estaban perdidos, le pidieron permiso a Moshe y Moshe los dejó venir. Y por eso Hashem le dice, Amja, es tu pueblo el que está haciendo el desastre ahí abajo, porque no era Am Israel. Am Israel es el pueblo de Hashem. Era Am Moshe, eran los que Moshe había permitido unirse al pueblo, que habían creado la instigación. Instigación existe. Bueno, si no, creo que me entendieron. Y ellos, cuando lograron el Egel, ellos declararon, estos son tus dioses. Él lo queja, Israel. ¿Quién le está hablando a Israel? El Erev Rav. Estos son tus dioses. ¿Qué responde Hashem? Hashem, primero quiere destruir el pueblo de Israel, pero después de que Moshe reza, Hashem dice, está bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Les voy a dar lo que pidieron. Yo siempre le digo a las niñas en el colegio, a veces el peor castigo es que te den exactamente lo que tú querías. Cuando tu mamá te dice algo, y tú no, porque... A veces el peor castigo es que tu mamá te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo como tú querías. A veces es el peor castigo. Y con nosotros, con Am Israel y con Hashem, muchas veces eso ocurre. Entonces, Hashem, ¿qué le dice a Moshe después del cuento de Geta Egel? Ok. Hashem le dice, voy a mandar al malaj. En vez de yo acompañarlos el resto de la trayectoria,
Voy a mandar un malaj que los acompañe. ¿Ustedes quieren un intermediario? Ahí va, se los voy a dar. Moshe reza a Hashem y le pide que no, que por favor, venga él con nosotros y al final Hashem nos sigue acompañando. Entonces, ahora llega Hanukkah. Ay, ¿qué dice más? Hashem sí dice una cosa. Dice que en el futuro, todas las veces que nos desconectemos con Hashem, su fuente, su fuerza, su origen viene de ese Zeta Egel y que Hashem lo va a conectar. O sea que el Zeta Egel se va a conectar con todas las veces en la historia que nos separemos de Hashem. Entonces vienen los griegos. Y Bnei Israel insiste que nosotros queremos pureza, que nosotros queremos conexión con Hashem, que queremos santidad, que queremos trascendencia. Y los griegos le dicen, no. Recuerda de tu torito ese que usaste en el Zeta Egel. En ese momento declaraste lo que es Hashem, que tienes intermediarios, que no necesitas, que estos son tus dioses. Eso te sigue acompañando. Ustedes están separados de Dios. Ustedes no tienen conexión con Dios. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. ¿Y qué responde los Macabim? ¿Qué responden los Macabim? Responden Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah, muchas personas preguntan, ¿por qué se llama Hanukkah, la fiesta Hanukkah? Y hay 800.000 respuestas. Pero no hay mucha claridad de por qué se llama Hanukkah. Y hay muchas opiniones, que si Hanukkah Fey, descansaron el 25. Pero, otra vez, la importancia del 25. Y debería decir Hanu Beka Fey, descansaron en el 25. No dice Hanukkah, otra vez. ¿Qué es ese 25? El 25 es la respuesta de los Macabim a los griegos y a los Mitiavnim. ¿Cuál es la respuesta? Ellos nos están diciendo, no tienes conexión con Hashem. Ese es el lema de los Mitiavnim. Un momento muy oscuro, muy oscuro, porque no era de afuera, era de adentro. Habían Kohanim Mitiavnim, líderes Mitiavnim. Era una época terrible. Incluso había un Cohen que se llamaba Yohanan. Hay diferentes opiniones, si era el papá de Matitiao o no era el papá de Matitiao, sino su nieto, no importa, no me voy a meter en eso ahora, que fue ahora no me acuerdo, muchos años, el líder del pueblo judío, un Cohen, y al final se volvió Mitiaben también, al final de su vida, cuando estaba mayor. O sea, era terrible, la asimilación era más de lo que nos podemos imaginar. Y entonces, ¿qué responden ellos? Ellos responden 25. ¿Qué es 25? 25 son las letras de la frase que Am Israel usa como su bandera para nuestra conexión con Hashem. ¿Cuál es la frase? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la frase que declara la unidad de Am Israel con Hashem? ¿Cuál es? No lo piensen mucho. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ma Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. ¿Sabes cuántas letras tiene? 25 letras. Esa es la respuesta de los Kohanim, de los Macabim, a los Mitiavnim y a los griegos. Ustedes dicen en Lanu que no tenemos Helek y nosotros te decimos Yesh Lanu. Tenemos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eso es la respuesta de los Macabim. Es la respuesta del Shema. No me queda mucho tiempo, pero quiero hablar un poquito del Shema de una forma diferente a la que le hemos hablado siempre y que está muy relacionado con Hanukkah. Cuando decimos Shema, ¿qué hacemos? Nos tapamos.
Los ojos, ¿verdad? Nos tapamos los ojos con los 5 dedos de la mano. Y hay algo muy interesante en el entender los 5 dedos de la mano, que nos va a dar una profundidad de Hanukkah como nunca lo habíamos escuchado antes. ¿Cuál es? Nuestros jajamim nos dicen que la mano representa 2 perspectivas de la vida. Porque nuestra mano, nuestros dedos, específicamente hablando de nuestros dedos se pueden dividir en 2 partes. Los 4 dedos de la mano y el pulgar, que está como separado de los otros 4. Dice nuestro jajamim que estos 4 dedos representan los 4 galuyot. Las 4 galut en las que ha estado Am Israel. Y explica que parte del galut está Am Israel, el pueblo que domina sobre nosotros, y obviamente Hashem por encima, pero tenemos como un break, donde no tenemos claridad de nuestra relación con Hashem. Mientras que la Geulah tiene solo 2, porque es Am Israel y Hashem directo. Conexión absoluta. 4 dedos apuntan en una dirección, el 5.º dedo apunta en otra dirección. Cuando los 4 dedos están arriba, este dedo está abajo. Cuando este dedo está arriba, los 4 dedos están abajo. La brajá que dijo Yitzhak a Jacob, a Esaf más bien. Cuando Esaf pidió una brajá, dijo, bueno, cuando tu hermano está abajo, tú vas a estar arriba. Cuando tu hermano está desconectado y la conexión no está clara, entonces tú vas a estar arriba. Esa fue la brajá. Ahora, está escrito que Yaván, que son los griegos, ¿cómo está escrito Yaván? Yaván es Yud, Vav, Nun. Si lo vemos, voy a inclusive poner la pizarrita para visualizarlo. Si vemos, si vemos Yud Vav Nun, se escribe, todas conocen la Yud. La Yud es un palito. Uy, no me está dejando escribir. A ver. Ah, sí. ¿Pueden ver? Sí, ¿verdad? La Yud, después está la Vav y la Nun. Entonces, Am Israel siempre busca trascender. La Yud representa cuando empezamos a conectarnos con Hashem y subimos. Pero los griegos nos querían bajar y bajar más y que no trascendamos. ¿Verdad? Entonces, eso es Yaván. Pero Hashem nos promete a nosotros que si en vez de hacerle caso a Yaván, nos conectamos con Hashem, entonces conseguimos conectarnos con Hashem Elión. ¿Qué es Hashem Elión? Es Hashem que está por encima de todo esto de Yaván, que nos lleva para abajo, que nos insiste que no hay Kedushá, que nos insiste que no hay trascendencia. Y Hashem nos promete, si tú te conectas con Elión, entonces tú vas a estar al Yaván, por encima de Yaván. ¿Lo están viendo? ¿Se puede ver la pizarra?
Sí, Entonces Hashem nos dice, no te jales para abajo con Yaván, no te quedes en la oscuridad, en solo la fisicalidad. Entiende que tú puedes estar por encima de todo eso, conectándote con Hashem. Fíjense que no es casualidad que en la Torá la primera vez que aparece la palabra Elión es cuando habla de Malquitzedek, Cohen Elión. Cohen Elión, hablando de Malquitzedek que estaba sirviendo a Hashem, pero usa la palabra Cohen Elión, porque Elión está íntimamente ligado con Hanukkah y con Kohanim, porque los Hashmonaim, los Maccabim, empezaron siendo Matitiao y sus 5 hijos que eran Kohanim, y ellos dicen no, nosotros no vamos a dejar que los Mityavnim nos eliminen nuestra relación con Hashem. Nosotros tenemos que saber que nuestra relación con Hashem es fuerte. Y ellos quieren decir en la Nojelek, y nosotros decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y ellos nos quieren decir que nosotros no podemos conectarnos con Hashem directamente y que eso ocurre desde el Egel, y nosotros decimos, están equivocados. Los 5 dedos, by the way, según la Kabbalah, también tienen mucha relación con los 5 sentidos, ¿ok? Porque nosotros, cuando decimos Shema Israel, lo que estamos diciendo es que los 5 sentidos físicos, los 5 sentidos físicos de nuestro cuerpo, toda la fisicalidad, no sé si eso existe, pero me entendieron, lo subyugamos a Hashem Elokeinu Hashem. Utilizamos nuestro paladar, nuestro sentido de tacto, todo lo que el cuerpo nos pueda proveer para conectarnos con Hashem. Y eso es muy importante entenderlo. Y entonces ahora podemos entender lo que dijimos al principio. Que la oscuridad de Hanukkah es una oscuridad terrible porque venía de adentro, de Am Israel. Pero es un adentro que no es adentro. Es un adentro que es el afuera del adentro. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Es nuestra puerta, es nuestra ventana. Es esa influencia que sí nos viene de afuera y que a veces nos afecta y que la oscuridad pareciera penetrar adentro. Pero nosotros respondemos con la Hanukkah, con la Menorá. Respondemos con un Yosef que dice, no, yo veo la cara de Jacob. Está escrito en el Zohar que la cara de Jacob está en el Kisea Kavod, en el trono celestial. Lo que Yosef vio no era un recuerdo de la cara de Jacob. Vio el trono celestial, vio a Hashem descendiendo y estar con él. Inclusive en este momento tan oscuro, donde los Goim están celebrando su fiesta, donde él está tan solo, tan abandonado por todos, donde está tan seducido por la mujer que le puede destruir la vida. Es más, se la trató de destruir, lo metió en la cárcel, etc. Y en ese momento él dijo, el Kiseh HaKavod está conmigo. El Midrash dice que Jacob tenía la misma cara que Adán y que Yosef entendió que a veces uno se siente tan insignificante, tan abandonado, tan en la oscuridad, tan sin capacidad de conexión con Hashem. Y él dijo, ya va, esta cara de Jacob que está en el Kiseh que me está acompañando a mí, en este momento yo no estoy abandonado, yo no estoy solo, como siempre decimos, no fui expulsado, fui enviado con una misión y Hashem está conmigo. Y vio la cara de Adán y entendió que no hay ser humano insignificante, toda la humanidad viene de Adán. Y cada uno de nosotros es toda la humanidad.
Y cuando él entendió eso, se fue corriendo y no cayó en la tentación y no perdió su Yosef Atzadik. Logró conectarse con Elión, con Hashem, que está por encima de la lógica, por encima, él tenía todas las excusas, lo hemos hablado 1000 veces, tenía todas las excusas, huérfano, abandonado, todo. Pero no hay excusas cuando tú entiendes que Hashem, el que se acabó de estar contigo en tu oscuridad y que tu oscuridad no es una oscuridad para quedarse oscura, porque el día en el judaísmo empieza en la noche, pero termina en la luz, siempre. Y Hashem está con nosotros, en ese Kisá Kabod, acompañándonos y ayudándonos que de la oscuridad salga luz. Pero Él nos está acompañando. Pero el que tiene que dar el paso es Yosef. El que tiene que huir de lo negativo es Yosef. El que tiene que dejar atrás su camisa y lo que sea es Yosef. Y eso somos nosotros. Hoy en día estamos en un Hanukkah otra vez. Mucha asimilación, mucha oscuridad adentro. Pero ¿saben qué? Y adentro, me incluyo, ¿ok? Pero sabemos que tenemos el Nefesh, tenemos el Ner, el Ptil, el Shemen. Lo tenemos adentro. Tenemos el Kisea Kabod, la imagen de Jacob acompañándonos. Tenemos la fuerza de Yosef. Y sabemos que Hashem no nos abandona, nos tiene donde nos tiene con un propósito. Y si tenemos la suerte, la gran suerte de tener un poquito de conexión con Hashem, tenemos que hacerla crecer, como las velas de Hanukkah, cada noche un poquito más, cada día un poquito más. Agarré a las niñas del salón con las que estaba estudiando ayer y les pregunté, ¿hay alguna conexión con Hashem que tú sientas que tú la asumiste porque tú la asumiste o tu conexión con Hashem es porque tienes la suerte de que tus padres hicieron cambios en su vida? Está hablando con niñas cuyos padres quizás crecieron no siendo 100% kasheros, no siendo 100% Shomer Shabbat, y que sus padres tomaron la decisión de agarrar un nuevo estilo de vida, ser los Maccabim. Y le di a las niñas, pero esos fueron tus padres, a ti te educaron en ese camino. Hanukkah es crecer. ¿Hay algo que tú puedas hacer en estos próximos días de Hanukkah? No más, de crecimiento, pero que no sea algo que tu mamá te enseñó, que tu mamá te inculcó, sino que sea algo que tú hasta ahora no has hecho y que tú lo quieres asumir y que hasta ahora te ha costado. Y cada una me dijo otra cosa. Cada una niña me dijo, ¿sabes qué? Por Hanukkah no voy a escuchar música que no sea judía. Otra niña me dijo, voy a ser más cuidadosa con las 6 horas porque yo no me cuido con las 6 horas. Y me pareció tan bonita, donde las niñas pueden decir cosas que de repente su mamá le dice, bueno, no importa, tú eres chiquita, no tienes que hacer las 6 horas, o yo no le paro a la música que escuchas porque eso no es tan importante. Y que la niña misma haya entendido que en su proceso de crecimiento, ella puede asumir cosas que no le están inculcando de afuera, sino que es agrandando mi conexión con Hashem. Y ese es el reto de Hanukkah. Venimos todas creciendo. Baruch Hashem, aquí cada una hemos crecido, hemos incorporado cosas en nuestro judaísmo. Y a veces llega un momento donde digo, ya soy Shomer Shabbat, ya soy kasher, ya soy esto. No quiero decir lo que somos o lo que no somos, pero ya nos. Y Hanukkah es el reto a que si te quedas donde estás bajando, estás siendo Yaván. Hanukkah es el reto de crecimiento, a buscar algo más, aunque sea por estos días. Conectarnos con Hashem y saber que Él está con nosotros. Y entender que la luz que viene después de la oscuridad es superior a la que no hubiera pasado por oscuridad. ¿Alguna pregunta? Conclusión. Shema Israel Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Con la acabó. Bueno, si no hay preguntas, se les quiere. Besitos. Gracias.